Hola, buenas tardes. Hoy es viernes 7 de febrero y vamos a comenzar la cuarta sesión de esta segunda evaluación para la asignatura del ámbito social de nivel 2. Bien, el tema que tenemos que ver hoy es el tema 4 de vuestra programación, vuestro temario de la segunda evaluación, que se corresponde con el tema de organización política y estado geográfico. Bien, pues vamos a ver qué es lo más importante y aclarar alguna posible duda que pueda surgir o haya podido surgir de este tema. Bien, la organización política de las sociedades. Cualquier tipo de agrupación humana necesita de una mínima organización, ¿no? Cuando uno se organiza, ya sea en un pequeño pueblo, una gran ciudad o incluso una comunidad de vecinos, tiene que haber alguien que se encargue de organizar las cosas, ¿no? Tiene que haber una organización. ¿Para qué? Pues para que los fines que tenga esa sociedad, esa agrupación de personas, esa agrupación humana, los fines que tengan se cumplan, ¿no? Bien. La sociedad política humana ha evolucionado desde las primitivas organizaciones en tribus hasta la actual forma denominada Estado, que se corresponde con los países, ¿no? Más o menos. Sería el mismo concepto. En la sociedad moderna, el Estado garantiza la seguridad del individuo y sus posesiones y delimita las libertades individuales determinando derechos y deberes. Esto es fundamental dentro de un Estado libre, ¿no? El poder político garantiza un orden en la vida social. Ese poder político lo que va a hacer es garantizar al individuo la seguridad de sí mismo, de lo que posee, además de otorgarle ciertas libertades que conllevan derechos, pero también conllevan deberes, ¿no? Bien, existen diferentes tipos de regímenes políticos. Regímenes políticos entendemos como sistemas de gobierno, modelos de gobiernos o modelos políticos. Bien, ¿esto a qué se refiere? Pues al modelo de organización del poder que adopta un Estado en función de la relación existente entre los distintos poderes. Bien, en la actualidad se pueden distinguir dos grupos, los sistemas no democráticos y los sistemas democráticos. Veamos el primero de ellos, sistemas políticos no democráticos. Tenemos los regímenes autoritarios y los totalitarios, las dictaduras civiles y las militares, el populismo y la teocracia. Los regímenes no democráticos en general se caracterizan por el ejercicio del poder de forma monopolista, es decir, en manos de una persona o un grupo de personas exclusivo, sin límites ni control. Ya lo realiza una persona, como he dicho, o un grupo de personas. ¿Qué consecuencia se deduce de esto? Que el pueblo no participa en la elección de quién o quiénes ejercen el poder, ni lo que ellos van a decidir, ¿no? A continuación nos viene una serie de antecedentes, ¿no? Como pueda ser la dictadura del proletariado tras la Revolución Rusa y los fascismos. Dentro de los regímenes autoritarios más recientes tenemos la imperante en la antigua URSS y sus países satélites del Pacto de Varsovia. Hoy solo quedarían dictaduras marxistas en Corea del Norte y China, aunque esta última va hacia un progreso de democratización, por lo menos en lo que se refiere al aspecto económico. Muy probablemente conllevará también una democratización del aspecto político. Bien. El término totalitarismo está relacionado con una forma de poder dictatorial que intenta perpetuarse en el tiempo. Es decir, que no solamente la persona y personas que están en el gobierno van a actuar de forma autoritaria, sino que eso, sus sucesores, ya sean hereditarios o no, van a mantener ese mismo sistema. Las dictaduras militares son la expresión de la intervención de las fuerzas armadas de un país en la política del mismo. Es decir, es cuando los militares actúan de tal forma que se quedan con el poder o apoyan a la persona o personas que están en el poder. El fenómeno más típico relacionado con este modelo es el golpe de Estado. Sobre todo en África y Asia, tras la descolonización, históricamente se ha dado también en América Latina.
En ciertos casos es posible que la dictadura militar no sea visible cuando la intervención militar es indirecta y mantiene un gobierno civil al que maneja en la sombra. Esto nos permite establecer el concepto de régimen militar directo o pretorianismo. En esta línea podríamos situar las llamadas dictaduras cívico-militares, que son la expresión de la alianza entre militares y burócratas civiles. Regímenes autoritarios populistas. El peronismo argentino es el ejemplo más destacado. Se basan en la existencia de un líder carismático directamente relacionado con las masas no organizadas, en especial con las urbanas de reciente inmigración a las que falta una conciencia política participativa. Este tipo de regímenes se apoya en una ideología no muy bien articulada y difusa, que pone el acento en la justicia, la moralidad, la relación directa del líder con la masa, el progreso, etc. Hoy en día se acusa al gobierno de Chávez, bueno, ya no, porque se le acusó en su día, el gobierno de Chávez en Venezuela de ser un régimen autoritario populista. Teocracia. El más claro ejemplo hoy en día es el régimen islámico. La teocracia se da cuando el poder político está en manos del poder religioso también, cuando la misma persona o grupo de personas tienen a la vez poder político y religioso. Bien. Vamos con el siguiente apartado, serían los regímenes políticos democráticos. Democracia es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros. Es decir, el poder está en el pueblo, el poder de decisión lo tiene el pueblo porque decide qué personas les van a representar en función de lo que cada partido político vaya a realizar cuando esté en el gobierno. Las decisiones colectivas, como digo, son adoptadas por el pueblo, mediante mecanismos de participación directa o indirecta. Podemos decir que hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo. Y por otra parte, hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes políticos. Es decir, como en España, ¿no? Nosotros estamos en una democracia, elegimos a nuestros representantes, pero luego son ellos los que deciden qué hacer con las leyes, etc. Pues ahí no es una democracia directa. Nosotros no decidimos cada decisión que toma el Congreso si la aceptamos o no. Eso sería directa. Es indirecta porque elegimos a los representantes, por supuesto de forma libre. Luego ellos pueden cumplir o no. Puede surgir problemas, ¿vale? Hay democracia participativa, que sería otro concepto, cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse, de tal forma que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos de consulta y de participación. Los principios democráticos. Los principios democráticos fundamentales son la soberanía popular, que quiere decir que el poder está en el pueblo. El propio concepto de democracia lleva implícita la soberanía popular. Viene de demos y cracia, poder del pueblo. La igualdad tanto jurídica como política de todos los ciudadanos es el segundo valor fundamental de la democracia moderna. Cada ciudadano tiene derecho a voto y solamente a un voto. Cada ciudadano mayor de edad, independientemente de su sexo, posición social, trabajo, raza, religión, tiene derecho a un voto, solamente a uno. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Estado soberano, constitucional y democrático, al cual se accede gracias a la soberanía popular. Es el pueblo el que, mediante elecciones libres, elige por mayoría a sus representantes que gobiernan el Estado. División de poderes. El Estado democrático, para ejercer bien su función, divide sus poderes en poder ejecutivo, que es el gobierno, que ejecuta las leyes, poder legislativo, el que promulga las leyes, las elabora, vota y por fin promulga, y el poder judicial, que es el que hace cumplir las leyes.
derechos individuales, ahí siempre en un Estado democrático. Todo ciudadano, por ejemplo, tiene derecho al trabajo, a la sanidad, a una vivienda, a la escolarización, etc. Tolerancia. Reconocer como algo positivo la coexistencia de la pluralidad política. No pensemos que es algo malo el que existan muchos partidos, el que haya distintas personas que piensen, unos piensan una cosa, otros piensan otra. La tolerancia es un valor importante de la democracia, porque tiene como valor en sí mismo la pluralidad política, entiende como valor en sí mismo la pluralidad política. Criterio de la mayoría, es decir, que se debe hacer, no puede imponerse de una vez, no puede imponerse lo que diga una minoría, por mucho que tenga poder económico o lo que sea. Bien. Instituciones democráticas. Las principales instituciones se corresponden con la división de poderes, es decir, tendríamos el poder ejecutivo el gobierno y la administración, del poder legislativo el parlamento y el poder judicial los tribunales de justicia. Bien, se detiene un poco a explicar de forma más extensa en qué consiste este poder y cada órgano de gobierno, cada institución que lo ejecuta, que lo lleva a cabo. Le echáis un vistazo. Grandes áreas geopolíticas, geoeconómicas y culturales del mundo actual. Bien, se distinguen varias. Tenemos que conocerlas y saber un dato importante. La Unión Europea, fundamental. ¿Cuál es la organización política y administrativa? El funcionamiento de las instituciones, etcétera. Tenemos que conocer más o menos el número de miembros. ¿Por qué esa unión? ¿Qué cosas tenemos en común? Etcétera. Tenéis en la página 100 y 101 un resumen con los países que conforman la Unión Europea, la fecha de entrada, su población, su capital y la renta per cápita. Sería interesante conocer un poquito las diferencias entre los distintos miembros. Por ejemplo, saber que España comenzó a formar parte de la Unión Europea el 1 de enero de 1986. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo funcionan las instituciones de la Unión Europea? Como el Consejo de Ministros, sería Poder Ejecutivo, la Comisión, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia, la creación de un Banco Central Europeo, la Cumbre de Maastricht y el Tratado de la Unión Europea, el papel que ha jugado España en esta unión, etcétera. Por último, el último apartado es acerca de la organización política y administrativa de España. Cómo se organiza España en el territorio, las distintas autonomías, provincias y capitales, etcétera. Bien. Los principales rasgos que definen al Estado español, según la Constitución de 1978, son los siguientes. El jefe del Estado es el rey, el partido político más votado forma gobierno, encabezado por el presidente de gobierno, el poder legislativo lo constituyen las Cortes, formadas por dos cámaras, la Cámara Alta, o Congreso de los Diputados, y la Cámara Baja, o Senado. Esto creo que está mal, pero esto revisadlo porque no estoy seguro. Bueno. El máximo organismo judicial es el Tribunal Supremo y España es un estado de autonomías. Tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que serían Ceuta y Melilla. Bien, ¿qué tengo que saber? Pues tengo que conocer muy bien todas las comunidades, donde se sitúan y las provincias, ¿de acuerdo? Es fundamental que conozcamos cómo se distribuye el país en el que vivimos, ¿no? Bien, pues tenéis un mapita, ese mapita hay que sabérselo de memoria, en la página 106, ¿vale? Viene por distintos colores, viene más resaltado con una línea azul oscura
los límites de las comunidades y luego con diferentes colores las provincias dentro de cada comunidad. Viene el nombre de cada una de ellas y tenemos que saberlo, ¿de acuerdo? Saberlo situar y demás. Bien, aparte de esto tenéis una serie de ejercicios de autoevaluación que espero que hagáis. Y bueno, pues con esto terminamos la sesión de hoy. La próxima semana veremos el tema 5, transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. Bien, vamos a ver el concepto de globalización, subdesarrollo y desarrollo, etc. Y por último, nos quedaría otra sesión más dentro de 2 semanas, que será la de repaso y orientaciones para el examen. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y ya sabéis que si tenéis cualquier duda, pues no tenéis nada más que ponernos en contacto conmigo para que os la solucione. ¿De acuerdo? Bueno, pues buen fin de semana.